En último lugar, Jesús muestra su majestad en su pedagogía. En Mateo 17, 19, los discípulos, nos dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Era una pregunta lógica que ellos debían hacer. Y me alegró que hicieron esta pregunta y Jesús utilizó y aprovechó esta oportunidad para enseñarles algo a los discípulos. Toda esta experiencia hubiera sido maravillosa para el muchacho y para el padre, quizás para los escribas porque fueron colocados en su lugar, quizás para la multitud para ver la majestad de Dios, pero los discípulos necesitaban aprender algo importante aquí. Jesús va a tener una clase privada con los discípulos ahí en la casa para enseñarles algo de la experiencia del campo que acababan de tener. Y vamos a ver 3 elementos de esta lección. Y vemos la majestad de Jesús en esta pedagogía, en esta lección. Primero vemos la necesidad. Jesús le contesta diciendo esto. Versículo 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Esa era su necesidad. Tenía necesidad de fe. ¿Por qué? Su fe era poca. Los discípulos habrán intentado 1, 2, quizás 3 veces echar fuera a este demonio. Quizás de varias maneras o quizás de la manera que siempre lo hacían. Probaron una vez, probaron otra vez, sin éxito. Y luego, después de haber hecho lo que habían hecho antes, y como no pudieron lograrlo, desistieron, dejaron de hacerlo y entraron en esta discusión con los escribas. Ellos sentían que no tenían lo necesario para echar fuera ese demonio. Ellos tenían poca fe. Pero gran fe es la habilidad para creer en Dios cuando no hay recursos humanos. Ellos sentían, yo tengo la utilidad, yo tengo este don para echar fuera del demonio, pero no está funcionando, no tengo la habilidad, entonces desistieron y dejaron de hacerlo. Ellos tenían poca fe. Nosotros vimos una ilustración de la gran fe en la vida de aquella mujer cananea que vino pidiendo socorro para su hija, ¿se acuerdan? En Mateo capítulo 15, en el versículo 28, Jesús responde a esta mujer que insistía que el Señor Jesús tenga misericordia de ella. Y él dice en Mateo 15, 28, entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué le dice? Grande es tu fe. La fe de estos discípulos, poca. Grande es tu fe. Enfrente de toda adversidad, enfrente de toda falta de recursos, cuando Jesús le mostró una aparente indiferencia a esta mujer siguió insistiendo y mostró su gran fe de que Cristo podía sanar a su hija. 4 veces Jesús le dice a sus discípulos, hombres de poca fe, acá en Mateo. Y una vez se lo dice también personalmente a Pedro. Y Jesús resalta la poca fe de los discípulos en 4 áreas de su vida. Y vamos a verlo rapidito. En Mateo capítulo 6 comenzamos, en Mateo capítulo 6, en el versículo 30, cuando él en el Sermón del Monte está enseñando a sus discípulos y también a toda la multitud acerca de la confianza en Dios para proveer el alimento y la vestimenta. Por ejemplo, capítulo 6, versículo 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, o sea, muchas veces la gente usaba ese pasto que se secaba, que salía un día y florecía una flor, y luego se secaba porque salía el sol, y tomaban ese pasto seco y lo echaban en el horno para arrancar el fuego, para encender y para poder cocinar. Y dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así porque viste a esos lirios del campo con una belleza más grande que Salomón. Dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Los discípulos tenían poca fe en la provisión de vestimenta. Confiaban en lo que ellos tenían, pero
no en lo que ellos no tenían, no en aquellas cosas que le eran necesarias todavía. Pero también vemos la poca fe en la protección. Capítulo 8 de Mateo. Capítulo 8, versículo 26. Recuerden acá el Señor Jesucristo y sus discípulos están en una barca en el medio del mar de Galilea. Se viene una gran tempestad y el barco se está hundiendo. Y entonces en el versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron, porque Jesús estaba en el barco durmiendo, y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Le están diciendo, más, en un momento dice: ¿no te importa que perecemos? En uno de los evangelios. Y habían perdido la fe, eran hombres de poca fe, y Él les dijo en el versículo 26, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y ahí calma la tempestad. Confiaban cuando todo estaba bien. Cuando Jesús estaba en el barco y el viento no soplaba y las olas no amenazaban, todo estaba bien, estaban contentos, confiaban en Jesús. Pero cuando venían las tormentas de la vida, cuando veían los vientos y soplaban los vientos, ahí es cuando ellos les faltaba la fe. Eso es lo mismo que le pasó a Pedro en capítulo 14, versículo 31. Le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando él se estaba hundiendo después de haber caminado sobre el agua. Pero también vemos la poca fe en la provisión de alimento. Capítulo 16. Todos estos pasajes ya los hemos estudiado en Mateo. Mateo capítulo 16, en el versículo 8. ¿Se acuerdan cuando ellos estaban atravesando el mar de Galilea y se habían olvidado de llevar pan? Y en el versículo 8, cuando ellos estaban diciendo de que Jesús los había retado por no haber llevado pan y habían malentendido las palabras de Jesús cuando le dijo: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y en el versículo 8 Jesús dice: entendiendo Jesús le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Ellos estaban preocupados porque no tenían pan, entonces tenían poca fe, no podían confiar en el Señor. Pero también en la provisión de poder, en este pasaje en capítulo 17. Habían tenido fe al principio, pero cuando veían que la situación, que no podían sanar al muchacho, empezó a menguar su fe y tenían poca fe. Ellos tenían fe cuando tenían el poder para hacer las cosas, cuando tenían la provisión de Dios de los alimentos, cuando tenían la vestimenta necesaria, cuando tenían todas las cosas en control en su vida, cuando no amenazaban su vida, cuando las tormentas no estaban. Tenían fe, pero era poca, porque cuando pasaba necesidad ya no tenían fe suficiente. Poca fe cree en Dios cuando tiene algo en la mano, cuando tiene un recurso y se aferra a ellos. Poca fe no puede creer en Dios cuando no tiene el recurso en la mano. Y gran fe es creer en Dios cuando no tiene nada en la mano, como esa mujer cananea, que no parecía haber esperanza de recibir algo del Señor. Cuando la alacena está vacía de alimentos, gran fe es cuando cree en Dios, cuando la alacena está vacía. Gran fe es creer en Dios cuando el ropero está vacío. Gran fe es creer en Dios en medio de la tormenta, en medio de los vientos, en medio de las olas. Gran fe es cuando en medio de las dificultades puedo seguir obedeciendo a pesar de que mi fuerza es débil y que yo no tengo los recursos necesarios para cumplir lo que Dios me ha mandado. Por lo menos cuando siento que no tengo los recursos. Eso es gran fe. Todas las demás veces Cristo estaba presente y suplió por esas necesidades cuando ellos tenían poca fe. Pero esta vez Él no estaba. Esta era una prueba, una experiencia nueva para que vayan aprendiendo cómo va a ser cuando Jesús ya no esté con ellos. Recuerdan que Jesús ya les dijo que iba a ir a Jerusalén, iba a padecer, iba a morir y luego iba a resucitar. Él eventualmente iba a ascender al cielo y no iba a estar presente con los discípulos y le estaba enseñando, le estaba entrenando a cómo vivir, cómo ministrar, cómo actuar
en la vida cotidiana sin la presencia inmediata física del Señor Jesús. ¿Cómo vivir? Por fe. No esperando que Cristo lo tenga todas las cuestiones ahí a la mano. Esa es la misma clase de experiencia que vos y yo también tenemos. Jesús no está acá físicamente para proveer todas nuestras necesidades. Tenemos que tener fe e insistir en oración. Una lección que Jesús quería que ellos aprendan es que no todas las cosas que pedían o necesitaban iban a recibir la primera vez que pedían. Dios quiere que nosotros crezcamos en fe y cuanto más tiempo estemos pidiendo algo en oración ferviente, tanto más nuestra fe crecerá. Por eso el Señor Jesús les dice a ellos, pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, Jesús le está diciendo, ustedes tenían que seguir orando, seguir dependiendo de Dios, tenían que seguir insistiendo. Esa es la lección del grano de mostaza. La lección del grano de mostaza es que crece. Dios quiere que nosotros insistamos porque Él quiere proveer por nuestras necesidades. Y quiere que a través de la oración ferviente y constante, importuna, ¿sí?, de insistir, crezcamos en nuestra fe. Vemos acá también la posibilidad. Dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿qué podría suceder? Dice, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Esa es la posibilidad. Jesús le muestra la posibilidad de las cosas, la posibilidad de mover montañas. Ahora, esta era una metáfora que los judíos utilizaban para referirse a resolver dificultades. Decían que un gran maestro, los judíos decían que un gran maestro podía exponer e interpretar las escrituras y resolver dificultades. Ese gran maestro era conocido como un desarraigador o pulverizador de montañas. Y utilizaban pulverizar una montaña o desarraigar una montaña como un modismo, como una metáfora para expresar una habilidad para solucionar o resolver una dificultad, una gran dificultad. Y en general nosotros no vamos a necesitar mover una montaña. ¿Cuándo en nuestra vida o ministerio necesitamos remover una montaña de un lugar y echarlo en el mar, por ejemplo? Aunque eso tampoco es imposible para Dios. Sabemos que eso es posible, si Dios lo vea necesario. Pero Jesús quiso decir que si tenés fe suficiente y una fe que puede crecer, toda dificultad puede ser resuelta, aún la más difícil. ¿Y cuál es el marco de referencia en esto? Los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Recuerden, ¿por qué? Porque ellos lo habían hecho en el pasado. Jesús le había dado autoridad en Mateo capítulo 10 para echar fuera de demonios, los mandó a echar fuera de demonios y después ellos volvieron describiendo y hablando acerca de la oportunidad de haber echado fuera de demonios. Lo había hecho en el pasado. Y el marco de referencia de esta habilidad es el hecho de que Jesús le había dado la autoridad y la promesa de hacerlo. Porque por eso los discípulos le estaban preguntando por qué no podían echar fuera demonios si Jesús les había dado autoridad y la orden de haberlo hecho antes. Y es el mismo principio que en 1 de Juan capítulo 5 versículos 14 al 15. Esto es lo que dice la palabra. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Y si sabemos que nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La verdadera fe siempre involucra sumisión a la voluntad de Dios. Ese es el marco en el cual estas palabras de Jesús, esta enseñanza de Jesús está hecha. No está diciendo, bueno, vos desea todo lo que quieras, decí todo lo que quieras y va a ser hecho. Está dentro del marco de la voluntad de Dios. Si Dios ya nos ha mandado a hacer algo, Él nos va a dar la capacidad para hacerlo. Y si nosotros insistimos en oración, si nosotros insistimos en obediencia, va a ser posible, porque es la voluntad de Dios. Es lo mismo para nosotros también. Nada nos será imposible dentro de las promesas de Dios y la voluntad de Dios.
Nosotros también tenemos las promesas de Dios y tenemos poder del Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros no experimentamos la experiencia completa de la promesa porque no persistimos en oración. Tenemos poca fe y paramos en el segundo o tercer intento. Y ya mostramos que no tenemos fe suficiente, tenemos poca fe. No es una fe que crece ejerciéndose o ejercitándose en la oración perseverante. ¿Y qué necesitamos para recobrar nuestra fe o aumentar nuestra fe? Seguir orando, seguir obedeciendo lo que Dios quiere que hagamos. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. Eso es lo que necesitamos hacer. Jorge Müller, el gran intercesor de hace un siglo, oró por un grupo de 5 amigos durante su vida para que Dios los salve. Después de 5 años, el primero fue salvo. Él siguió orando. Después de 10 años de orar, 2 más vinieron a Cristo. Después de 25 años, el cuarto hombre se salvó. Y después de 52 años, el quinto amigo recibió a Cristo como Salvador personal. Unos meses después que Jorge Müller partiera de este mundo a la presencia de Dios. 52 años orando por la salvación de una persona. Persistió en oración. Eso es oración persistente y lo que nos va a ayudar a aumentar y a crecer en nuestra fe. Que el Señor nos bendiga.